Estimados televidentes, tengan ustedes muy buenas noches y bienvenidos a esta nueva edición del programa televisivo Economía y Sociedad, un espacio de reflexión que conduzca a acciones de bien a cargo del Centro de Estudios Superiores Universitarios CESU de la Universidad Mayor de San Simón. En esta oportunidad está con nosotros la magíster Ofelia Michel Rico. Ella es odontóloga de profesión, tiene posgrados en gerencia de servicios de salud y en administración y control gubernamental. Es autodidacta en investigación e historia del tema marítimo y las aguas del Silala. Es autora de libros, afiliada y socia de la Asociación de Investigadores Históricos de Cochabamba, miembro del directorio de la Sociedad de Historia, Geografía y Estudios Geopolíticos, un currículum realmente interesante y muy contento y honrado de tenerla con nosotros en esta oportunidad. Estimada magíster Michel, buenas noches, bienvenida y muchísimas gracias por estar en el programa. Gracias, yo también agradezco y doy un saludo a todos los cochabambinos y a todo Bolivia y ojalá también al mundo. Bueno, como sabemos en estos días, Bolivia presenta sus alegatos ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya para responder a la demanda que el año 2016 le impuso Chile con respecto al derecho al uso y aprovechamiento de las aguas dulces del Silala. En esta oportunidad conversamos con la autora del libro Ante el inminente fraude, la defensa del Silala, propuesta de contrademanda. Ya realizamos varios programas alrededor de la temática del Silala, contando con la participación del ingeniero Daniel Oropesa y también del profesor Cástulo Martínez. Hoy volvemos a tocar el tema y hablar de estas aguas que son objeto de uso y abuso, como vamos a poder constatar. Así que vamos a empezar un poco. Como indicado, estamos en la etapa oral ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. ¿Cómo llegamos a esta etapa y cuál es su opinión al respecto? Gracias. Mira, es importante primero decir, ¿qué son los manantiales del Silala? Porque mucha gente a veces se le va la palabra y dice río. En el Silala, Surlipes de Potosí, es un lugar desértico. No existe lluvias, no existe escorrentía de agua superficial, de ninguna manera, porque por ser desierto no hay cuenca hidrográfica, no hay cuenca hidrológica, no hay lluvias que conduzcan y se unan los hilos de agua que normalmente ocurre, no se cumple el ciclo del agua, ¿no? Entonces, no hay agua superficial. Entonces, ¿qué son los manantiales del Silala? Me voy a aprovechar de esta botella de agua, ¿no es cierto? Los manantiales del Silala son bolsones inmensos subterráneos que tienen un acuífero como esta botella, cerrado, o arreico se llama, que pertenece a la cuenca del Titicaca. Entonces, esta cuenca tiene una característica que sus acuíferos son cerrados como estos. No vacían aguas. Si no vacían aguas como este vaso, ¿por qué razón estas aguas llegan hasta territorio chileno? Porque, ¿qué hizo Chile y la Bolivian Railway? Perforaron este acuífero con explosivos, ¿no es cierto? Vencieron la capa subterránea, perforando y vaciaban aguas desde entonces. Esto es de manera artificial. Entonces, estas aguas que están circulando y que usted las ve permanentemente en las fotografías, en los videos, son aguas subterráneas que están por debajo y que nada más de acuerdo a esta fotografía, ¿cierto?, son manantiales y bofedales que son aguas quietas. Entonces, si se pone la vegetación así es por la humedad en pleno desierto, un oasis en el desierto. Eso es lo importante decir. Segundo, se dio la concesión para ferrocarriles, pero se llevaban demasiada agua.
un poquito más de medio litro, se llevaban casi 1000 litros más. ¿Para qué? Para venderla, negociarla en territorio chileno, no solamente para las mineras, sino también para las poblaciones hasta Antofagasta. Después de varios reclamos y varios años, y después de que cambiaron las locomotoras a diésel, se hizo la revocatoria de concesión el año 97 y el año 99 se licita, y el año 2000 la Ductec se hace cargo de la administración de las aguas del Silala. Hasta entonces ya habían obras de ingeniería, obras de mampostería, piedra y cemento para conducir las aguas subterráneas hasta territorio chileno. Pero había, los manantiales están en una hondonada, y para llegar a la primera pendiente tendrían que haber subido 15 metros. Y ahí te muestro la fotografía donde Chile y la Raiwa, porque son los dos interesados en usar el agua, con explosivos prácticamente rompen la continuidad de un cerro para poder jalar las aguas o arrastrar las aguas. Hasta llegar a la primera pendiente han superado 15 metros. Además han aplicado un sistema que seguramente uno de tus entrevistados te avisó, un sistema de succión de aguas por capilaridad. Todos esos sistemas se han hecho. Y además quiero decir que hay tubería subterránea que se ha colocado sin permiso de Bolivia desde el siglo pasado para llevarse o robarse el agua subterráneamente. Entonces, esa agua no hay, la única agua que hay en la zona desértica es la subterránea. Dos, cuando la Ducte quiere cobrar y Chile no se niega a cobrar argumentando de que son el problema entre dos estados, mentira, el problema era entre privados, ¿no es cierto?, entre la Potosí y la Raiwa. Pero Chile se adelanta en hacer esta demanda el 2016 porque Chile quería asegurarse de llevar el asunto a la Corte Internacional de Justicia, que era un problema de estados y no un problema privado. Es decir, Chile quería participar de todas maneras en el asunto del agua, de los manantiales del Silala. Este gobierno, el anterior gobierno, jamás debía haber aceptado esa demanda, porque no correspondía. Aceptó. Otro error. Chile cambia su estrategia y dice, bueno, como me están cobrando el agua y me están amenazando que ya van a cortar el flujo, entonces inmediatamente empieza a trabajar de qué manera conseguir que Bolivia le autorice o le dé o le diga que tenga derecho. Y así lo hace. El 2008 con Von Claveren y Hugo Fernández de la Cancillería con Choquehuanca firma un documento donde le dice que Chile tiene derecho a usar las aguas. El 2009 un documento de preacuerdo inicial que firman también Hugo Fernández con Choquehuanca, o en presencia de Choquehuanca, con la representante chilena, donde le dice varias cosas, el 2009. Dicen que nos presionan para que aceptemos, como Bolivia acepte que existía río, para que Bolivia acepte que no se le debe nada de parte de Chile a Bolivia, para que Bolivia acepte que se le va a dar agua en la misma cantidad y calidad que originalmente le daban, por eso puso medidores. Y nos condicionaba que no debíamos tocar el agua porque era un tema internacional y que no debíamos tocar. O sea, los proyectos que Bolivia tenía para desarrollar la zona ya estaban financiados, pero fracasaron. No se olviden de la piscina de peces, no se olviden de las viviendas, no se olviden de que había un proyecto para criar camélidos y también otro proyecto para generar electricidad para que la gente pudiera desarrollar allá sus actividades tal vez turísticas y de vivienda. Fracasaron, porque no siguieron dando el financiamiento de parte de las autoridades regionales de Potosí. Con razón esa prefectura o gobernación de Potosí siempre ha estado en pugna porque había otro gobierno que salió en las elecciones, pero lo quisieron tumbar para poner uno del partido político del MAS.
Entonces, con esos 3 documentos, Chile se siente con toda la libertad de ganar en cualquier tribunal, cuando Bolivia le dice. Pero esos documentos necesitaban ser aprobados por la Asamblea o por el pueblo, y no fue así. Tal es así que Choquehuanca se negaba a decir que había firmado, pero la prensa chilena decía que ya había firmado antes de que siquiera nos anuncie que Chile pretendía pagar por el 50% del uso de las aguas. Si Chile se lleva el 100% y solo quiere pagar el 50%, significa que le estaríamos reconociendo a Chile propiedad de la otra mitad. Pero además Bachelet había anunciado que pretendía pagar o compensar con 8 y más millones, digamos, anual. Pero ahí en la fotografía te muestro de que de acuerdo a la investigación de un periodista, Rolando Carvajal de Herbol, el 2009, este ya señala un monto de dinero que se habría pagado a Evo Morales de 6.2 millones de dólares por año, correspondientes a $17,000 por día, y que después Bachelet pidió la rebajita a $10,000 por día. Y todos estos pormenores están en el libro, ¿no? Y también tengo los documentos. Es así que Chile planifica hacer su demanda. Demanda el 2016 con el título de Uso y Aprovechamiento de Aguas del Río Silala. El 2000, sin embargo, 7 años antes había estado tramitando en las Naciones Unidas el cambio de nombre en la nomenclatura internacional. Y el 2017 sale la nueva nomenclatura internacional de las Naciones Unidas, donde ya no hay ríos, simplemente hay aguas de flujo continuo, para referirse a las aguas que circulan de un país a otro. Y le pide al gobierno de Evo Morales que solicita a la Corte Internacional que quite el nombre de río. ¿Por qué? Porque Chile jamás de los jamases va a poder demostrar que en el desierto hay río. Nunca. Entonces Chile, con su astucia acostumbrada, hace que Bolivia le quite el nombre de río. Le quita esa responsabilidad de demostrar si había río o no, a favor de Chile. Parecería que no fuera así, pero en realidad es así. Bueno, esto era importante decirlo, porque durante todos estos años, cuando hemos venido reclamando que por qué se hacen así las cosas, que por qué en Bolivia no demanda, que por qué Bolivia hasta ahora no demanda lo del río Lauca, Chile astutamente ha planteado el tema del Silala con Lauca más, porque Chile ha desviado muchos ríos nacionales e internacionales sin permiso de Bolivia, de manera abusiva, habiendo perjudicado y matado muchas poblaciones de la zona de Potosí. Muchas poblaciones han migrado y han quedado desérticas por causa de los desvíos de ríos internacionales que Chile debería haber pedido permiso y debería haber consensuado con Bolivia, ¿no es cierto? Entonces, bueno, finalmente llega el asunto de los aspectos escritos, o sea, la fase escrita en la Corte Internacional de Justicia, donde ambos países interponen todos sus documentos. Pero ¿qué hace? Chile pone los documentos, por supuesto que Bolivia le firma, ¿no?, que existe río o aguas de curso internacional, pero Bolivia, es decir, no defiende, en la fase escrita no defiende el Silala como corresponde. Como Comité Cívico de Potosí hemos reclamado para que pudiera presentarse los estudios técnicos científicos de la Universidad Tomás Frías de Potosí, que le entregó el año 2017 junto conmigo, 15 días antes entregó la Tomás Frías, un estudio técnico científico que le tomó 12 años hacer el estudio, donde se ratifica que no existe río por ser desierto, que hay un déficit hídrico, que ni siquiera las pocas gotas que podrían caer alguna vez, ni siquiera mojan el piso. Porque la relación del déficit hídrico es tan grande, de 60 a 80%, o sea, se evapora de inmediato las pocas gotas que podrían haber. Habíamos reclamado eso
porque la Cancillería anterior y la actual se contrataron supuestamente una empresa que es especialista en aguas internacionales, que es una empresa danesa. Nosotros reclamamos que está en vida el hidrólogo, geólogo, PhD, Guido López de Potosí, que hoy está de rector de la universidad, quienes hicieron los estudios donde se ratifica que no puede haber río en la zona por una serie de detalles científicos, ¿no? Pero no fue así. Entonces, en la etapa escrita estamos de esa manera. Hoy empezó el primero, la etapa oral, donde ambos países ya pueden defender con documentos abiertamente ante el público sus posiciones. Pero extrañamente, sorpresivamente tampoco es la palabra, indignante que hoy en nuestras narices y en nuestra vista el equipo boliviano diga de que existe aguas de flujo natural. Repito, no hay aguas de flujo natural en la zona del Silala por ser desierto. Lo único que existe son aguas subterráneas que han sido llevadas a la superficie y conducidas a través de canales hechos por ingeniería, porque no son canales de albañil, son canales hechos por ingeniería, y el sistema de absorción de agua por capilaridad lo hizo también Chile, y que no me digan que Chile no lo hizo. Pero esto dice Bolivia. Y resulta que lo que dice Chile ratifica Bolivia. Y yo digo ahora, ya dije en otra entrevista, que esto no es más que un show. Un show indignante, reprochable, porque aquí aparece un equipo chileno que durante más de un siglo ha realizado abusos contra el país, abusos que te roban aguas, que te desvían ríos, que se entran cuando quieren a territorio boliviano con su ejército, llevan maquinaria pesada, llevan bombas, hacen lo que quieren. Durante un siglo han mantenido no solamente los canales superficiales, pero bien intactos, flamantes, y también la tubería subterránea ha sido cambiada por una tubería que no se oxida mejor, ¿no es cierto? Y que Bolivia diga que existe río o flujo internacional es una verdadera traición a la patria, es un engaño, un vil engaño, pero aquí esto no ha sido, digamos, una cosa barata, porque por entregar un recurso natural tan valioso como el Silala hemos de perder soberanía, hemos de perder territorio, aire, flora, fauna, hasta el Titicaca. ¿Por qué digo hasta el Titicaca? Y Chile seguramente va a aprovechar y prontito nos va a decir que es codueño de todo ese territorio y que también le pertenecen no solamente las aguas, sino también el territorio. Porque no nos olvidemos que las aguas es un bien finito, que se termina. Cualquier río en época de sequía se seca, pues, ¿no? Pero qué curioso que el agua del Silala no se seca, se mantiene circulando. No es pues de río, es de un bolsón cerrado que ha sido perforado, y que la recarga de agua la tenemos en el altiplano boliviano, bien lejos de la zona. Vemos ahora con indignación, repito, que en la Corte Internacional nuestro propio equipo, con nuestro propio dinero, esté defendiendo la posición chilena. ¿Qué es lo que pretende Chile? Ha habido varios acuerdos, sobre todo el del 2009, donde se pagó. Lo que pretende Chile, que ese preacuerdo, que nunca los países consultaron a sus respectivos pueblos y que nos mantuvieron a ocultas, en escondidas, lo que pretende Chile es consolidar ese preacuerdo del 2009. ¿De qué manera? En la Corte Internacional de Justicia ya lo están hablando, de un tratado internacional. No lo vamos a aceptar los potosinos,
No vamos a aceptar jamás que la resolución de la Corte Internacional de Justicia salga a favor de Chile o diciendo que Chile tiene derecho como aquel acuerdo. ¿Por qué, señores? Porque todos los documentos y todo lo que se ha dicho dentro de la Corte Internacional son documentos obtenidos de favor, obtenidos por corrupción de las autoridades, y son documentos que no condicen con la verdad geográfica, geológica, física, hidrológica, hidrogeológica y toda la verdad que hay en la zona. O sea, todo es mentira, todo es un show vergonzoso. No vamos a aceptar. Y finalmente decirte, ¿cómo puede un tribunal de justicia, ¿no es cierto?, juzgar desde el escritorio un asesinato, un crimen, cualquier situación de diferencia de conceptos, de haberes y de documentos? ¿Cómo puede aceptar? En su normativa, en la fase oral, desde el artículo 42 hasta el artículo 52, dice que cualquiera de los países puede pedir a la Corte Internacional de Justicia que se haga una inspección ocular y se haga una verificación en el sitio, ¿no? Y además se pueda pedir peritaje. Habíamos solicitado desde hace más de 2 años, mi persona con el Comité Cívico de Potosí, que se haga el peritaje. Porque la normativa dice que se puede hacer un peritaje y se puede conformar un equipo multidisciplinario científico-técnico que defienda con los estudios, ¿no es cierto?, que defienden Potosí. No era necesario contratar los daneses de aguas internacionales, en el Silala no hay aguas internacionales, ni necesitaba contratar la Cancillería 8 expertos de aguas internacionales, cuando lo que necesitábamos es aguas de manantiales, aguas subterráneas. Entonces todo es una mentira, todo es un engaño. Nuevamente, igual que el tema marítimo, estamos siendo vilmente traicionados. Esto es un fraude y no lo vamos a aceptar porque no condice con la verdad ni la realidad. Vamos a llegar a todos los extremos posibles para defender este recurso natural, porque no estamos dispuestos, los bolivianos, más a seguir manteniendo este tipo de fraudes y este tipo de despojos contra un país débil como es Bolivia y un país poderoso que es Chile. Esa es la situación. Bueno, para terminar el programa, faltan unos 2-3 minutos. Tenemos. Quizá una pequeña conclusión sobre lo que ha de pasar posiblemente después de la presentación de estos alegatos orales. Como todo ya está dicho en ese preacuerdo y se han puesto de acuerdo los dos países, entonces a la Corte, ¿qué le queda? Decir, bueno, usted dice que sí hay aguas superficiales y usted también dice. Y usted dice que son 30-60% y usted dice que son de más de 60%. Entonces tendrán que negociar a ver cuánto le corresponde al uno o al otro, o traigan estudios, hagan mediciones. Esa es una pantalla de humo. Porque la verdad de las verdades, no existe aguas de flujo superficial. Las aguas que cruzan hasta Chile son aguas purísimas filtradas de los acuíferos cerrados. Característica que ha sido registrada en el sistema hidrológico de Bolivia desde hace muchísimos años, que esos acuíferos son cerrados. Y siempre fueron cerrados, como esta fotografía. Las aguas que no se mueven hacia ningún lugar ni vacían aguas. Entonces, después de alimentar a Chile, no solamente con riquezas naturales, con territorio, con todo, Chile manda a sus agentes para sobornar a nuestras autoridades, dándoles dinero para que las autoridades puedan entregar los recursos naturales, que de acuerdo a nuestra constitución política no corresponde. No se puede ninguna autoridad entregar así nomás recursos hídricos ni naturales tan valiosos como este.
Entonces tenemos que estar alertas y yo pido reflexión y pido también apoyo porque vamos a sacar manifiestos en distintas organizaciones como el Comité Cívico de Potosí de que esto no se va a aceptar y hay una jurisprudencia en la Corte Internacional de Justicia donde muchos casos no se han aceptado. Las sentencias de la Corte Internacional de Justicia no es una ley divina. Está lleno de errores y de corrupción y por lo tanto no lo vamos a aceptar. Muchísimas gracias. A ti las gracias, gracias por la oportunidad. Estimados televidentes, el día de hoy estuvimos con la magíster Ofelia Michel Rico. Hemos vuelto a tocar el tema de las aguas dulces del Silala, un tema que tiene que preocuparnos a todos, porque más allá de los problemas que se han ido ocasionando, esta es una historia de más de un siglo de vida y que no logramos resolverlo. Uno se pregunta, ¿cómo llegar a amar en lo profundo a Bolivia? Quizás valorando lo que es y lo que tiene para bien de su colectividad. Más allá de que evidentemente se debe reconocer que si otras poblaciones también necesitan de este recurso, se lo puede conceder, pero bajo otras condiciones. Esperamos que el tema haya sido de su agrado. Gracias por su fidelidad. Hasta una próxima oportunidad. Muy buenas noches.